Buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, sábado 7 de junio, a su sesión síncrona de aprendizaje de la materia de eh, contexto económico de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, para lo que viene siendo la licenciatura en Logística, Aduana y Comercio. Como les comentaba por ahí el miércoles, esta sesión pues obviamente viene a reemplazar la que no tuvimos este miércoles porque la semana pasada no pudimos estar presentes en la sesión, y con esto pues prácticamente ya nos emparejaríamos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra literatura que estamos tomando como base para lo que viene siendo este aprendizaje. En la clase pasada por ahí vimos algunos conceptos básicos de lo que viene siendo el contexto económico o las operaciones económicas que hay entre los diferentes socios comerciales, que generalmente mencionábamos que hay socios comerciales a nivel micro, como son los proveedores y los clientes dentro de las empresas, pero también existen socios comerciales a nivel macroeconómico, como vienen siendo las diferentes operaciones, los diferentes intercambios de bienes, productos y servicios que hay entre los países. Mencionábamos también que este libro base que nos están dando ahí va muy enfocado a la parte o al contexto de lo que viene siendo la economía estadounidense. Sin embargo, por ahí también hacíamos a que existe, pues obviamente, ya más intercambio de productos, bienes y servicios, no nada más con la economía estadounidense, sino también con otros países que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo, como es el caso de China, el caso de Brasil, etcétera. Y mencionábamos también ahí lo que viene siendo el concepto de globalización. La global. Buenos días, Raúl. Bienvenido. A ver si por favor nos puedes apoyar ahí con el micrófono, por favor. Y mencionábamos que la globalización pues ha traído un sinfín de cambios, tanto eh, microeconómicos como macroeconómicos. Obviamente que ya estemos en un ambiente más globalizado hace que tengamos acceso a mejores productos, a mejores bienes con un menor costo. Y mencionábamos por ahí de manera muy generalizada cuáles han sido las diferentes olas de globalización que ha tenido la economía a partir del siglo XIX, XX y lo que vamos en el resto del siglo XXI. Actualmente mencionábamos también por ahí que hemos tenido pues un sinfín de cambios, que todos esos han sido empujados principalmente por los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad en los últimos años, y que esos avances tecnológicos han sido pues ahora sí que la cuña o la puja para que todos tengamos más acceso a la información y obviamente más acceso a productos y bienes y servicios de una manera más globalizada. ¿Ok? Vamos a continuar con lo que viene siendo este tema de la globalización. Nada más permítanme un segundito para proyectar por ahí la literatura. Permítanme un segundito. Si me puede confirmar si se ve la presentación, por favor, se los agradecería bastante. No, sigue saliendo usted. Ah, ya salió. Ok, muchas gracias, Pilar, muy amable. Vamos a dar un poquito de plática de lo que continuamos viendo. Ya mencionábamos ahí en la literatura, hace mucha referencia a lo que viene siendo la economía estadounidense. Anteriormente, si vemos desde el punto de vista económico, todo giraba en relación, y lo voy a contextualizar un poquito a lo que estamos viendo actualmente, todo giraba en lo que viene siendo la economía estadounidense. Como mencioné en clase pasada, ahorita pues ya tenemos la economía estadounidense también ya está a la par de otras economías muy desarrolladas, como el caso de China, que obviamente tiene unos altos niveles de producción de cada uno de sus bienes a un menor costo, porque la clave de esa economía es hacer la producción a gran escala, lo que hace que los costos se disminuyan o se rebajen al mínimo, y eso hace que sean mucho más competitivos. Hay otros conceptos que, aparte de la economía y los intercambios que tenga Estados Unidos, que son muy importantes comentar, que son el trabajo y el capital.
Cuando hablamos de globalización, les mencionaba yo en la clase pasada, hablamos de intercambio de bienes y productos y servicios, pero no nada más es un intercambio de ese tipo de bienes, sino también hay una globalización en cuanto al trabajo y el capital. En el caso específico del trabajo, lo podemos ver desde un punto de vista, ahorita lo vamos a mencionar, de migración, desde un punto de vista de las oportunidades también de fuentes de empleo que se puedan generar. Y en el tema del capital nos vamos a enfocar mucho en la parte de lo que viene siendo las inversiones. En la siguiente clase o en la unidad que sigue vamos a hablar de lo que viene siendo la empresa y su internacionalización, cómo las empresas multinacionales se han ido desarrollando con el paso del tiempo y han utilizado sus estrategias de mercado, sus estrategias económicas para poder expandirse a otros países. Obviamente, el expandirse a otros países indica que tienen que hacer una inversión y cuando se hace una inversión estamos hablando de un capital, ¿ok? Ya mencionamos ahorita que además del comercio de productos y servicios, los movimientos en los factores de producción son una medida de la integración económica. Conforme los países se vuelven más independientes, el trabajo y el capital deben moverse más libre entre ellos. Vamos a suponer que nosotros trabajamos para una compañía transnacional y lo pongo nada más como un contexto. Cuando una compañía transnacional va a invertir en otro país, toma en cuenta diferentes tipos o toma en cuenta todas las aristas para llevar a cabo o para tener un buen producto final o otorgar un producto de calidad. Esas empresas obviamente tienen estructuras muy firmes, muy fijas respecto a cómo van a operar. Entonces, antes de poder invertir, ellos hacen un análisis de del tema arancelario, del tema de los estímulos fiscales, cuánto capital van a invertir, en cuánto tiempo esperan recuperar su inversión o el retorno de la inversión. Si les conviene en un momento dado dependiendo de las condiciones o del tipo de producto que vayan a desarrollar, vamos a decirlo que no nada más comercializar ese producto, sino también en un momento dado crear plantas de producción para abaratar los costos y que obviamente tomando en cuenta el tema de los beneficios que pudiera obtener el país de anfitrión o el país que recibe la compañía, pues decir, oye, ¿sabes qué? Como en el caso de nosotros, muchas empresas aquí en México vienen a establecerse relativamente por la mano de obra barata. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a invertir en una maquiladora, sobre todo aquí en la frontera que hay muchas maquiladoras, pues obviamente ellos hacen esos análisis y ese capital que van a invertir hace que exista una globalización. Si ahorita nosotros vemos cualquier empresa, no cualquier empresa, pero si vemos la mayoría de las empresas ya tienen establecimientos, sobre todo las multinacionales, en diferentes partes. Ahorita es muy común, por ejemplo, en el caso de las armadoras, que un producto que se arma en Nuevo León, por poner el caso de pesquería, de un vehículo, las armadoras de vehículo, pues a lo mejor tiene diferentes componentes para poder producir ese vehículo. Hay gente, la empresa a lo mejor hace lo que viene siendo toda la parte de la carrocería, por ahí también a lo mejor lo que viene siendo los chips los traen de otra parte, los vidrios los hacen en otra parte y al final de cuentas es una armadora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa misma globalización, esa inversión de capital, pues obviamente todas esas aristas se toman en cuenta para poder llevar a cabo en el país anfitrión la inversión correspondiente. A eso se refiere con el capital. Cuando nosotros, en términos económicos, se hace un estudio globalizado de cuánto es lo que se va a invertir y obviamente, reitero, vuelvo a lo mismo, cuando son empresas multinacionales, tienen un esquema y una estructura muy definida para saber si es viable la inversión o no. Obviamente, y vuelvo a lo que comentaba hace unos instantes, ya ahorita lo único constante que tenemos en la actualidad en el ámbito económico es el cambio. Ahorita hace unos días ya empezó por ahí, volviendo al tema que tenemos aquí con los vecinos del norte, que pues un gran empresario o un multimillonario como Elon Musk, pues estaba de la mano de Donald Trump y ahora resulta que ya trae problemas con Donald Trump. Entonces, todo ese tipo de cosas también afectan de manera directa a la economía, pero ¿en qué manera la pueden afectar? En el caso de que imagínense que Elon Musk retire pues el capital invertido en Estados Unidos, pues yo quisiera ver qué es lo que va a pasar, ¿ok? Vamos a continuar, permítame tantito. El trabajo como tal, no,
muchas de las empresas, por ejemplo, cuando son multinacionales, ¿qué es lo que hacen? Eh, Van a establecerse en un país anfitrión y depende, por ejemplo, en el caso aquí de Tesla, que estaba muy sonado el caso de que íbamos a tener una planta armadora, la famosa Gigafactory, que por alguna situación X y Z no se llevó a cabo. ¿Qué es lo que pasó con esa armadora? La estructura o lo que se escuchaba, pues mucha gente quería tener un trabajo en Tesla. Sin embargo, a nivel ejecutivo, a nivel toma de decisiones, pues la misma armadora, la misma compañía iba a traer a su grupo ejecutivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor aquí en México íbamos a llegar hasta nivel gerente, pero ya a nivel controladores, a nivel directores, a nivel más alto, pues obviamente no íbamos a tener toma de decisión. Entonces, hay veces en que el trabajo también forma parte de la globalización, pero obviamente algunas empresas toman en cuenta su misma mano de obra para llevársela al país anfitrión. Si lo vemos desde un punto de vista de migración y globalización, ya en un término más social, pues tenemos el caso aquí en Estados Unidos o en otros países que la mayoría de la gente migra para obtener mejores condiciones de trabajo que también forman parte de esa globalización. Obviamente el nivel de la mano de obra de esa gente que migra es para obtener un mejor condiciones de vida, pero pues no es una mano de obra tan calificada, sino es una mano de obra más operativa, como en el caso de de lo que viene siendo la gente que va a los campos de Estados Unidos en un momento a sembrar, a recolectar a sembrar y a cosechar cierto tipo de productos, cierto tipo de empleos muy operativos, como el caso de los cocineros, lavaplatos, etcétera. Entonces, a eso se refiere con el tema de la globalización en términos de trabajo y capital. También aquí la literatura nos dice que por qué la globalización es importante. Cuando nosotros estamos generando un producto o un servicio, generalmente tenemos una ventaja competitiva, una ventaja relativa con nuestros demás competidores. Sin embargo, la globalización hace que tengamos ventaja, algo que se le llama ventaja comparativa. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros seamos no sé, productor de café, ¿ok? Y obviamente nosotros vamos a querer exportar ese producto a diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos una ventaja relativa, por ejemplo, porque tenemos ciertas áreas aquí en México que podemos producir el café, y creo que lo mencionamos la clase pasada, de, porque tenemos una ventaja en ciertos estados que las condiciones climáticas dan para que exista la siembra y la cosecha de ese producto. Pero, por ejemplo, no nos podemos comparar con un país como Brasil, donde la mayoría del país es con condiciones aptas para lo que viene siendo la producción de café, al igual que Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa globalización, sí tenemos una ventaja relativa, por ejemplo, en comparación con países como Estados Unidos, como, no sé, Canadá, que obviamente pues son países que la mayoría del tiempo hay condiciones heladas y que no son propicias para ese producto, pero en comparación con los países que tienen esa facilidad para producir el café, pues obviamente ellos tienen una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque sus condiciones climáticas son diferentes a lo de nosotros. Obviamente esto aplica para los diferentes conceptos, ¿va? También, por ejemplo, para el caso de la mano de obra, si una compañía multinacional va a establecer operaciones en México, está entre decidir si las operaciones las hace en México o en Brasil, pero al final se da cuenta que la mano de obra o la parte regulatoria en materia laboral es mucho más flexible en México que en Brasil, y si sus productos los va a exportar a Estados Unidos o los va a exportar a Canadá, pues obviamente la empresa va a decidir tomar en cuenta a México para poder establecerse. ¿Por qué? Porque la ventaja comparativa que tenemos con Brasil, que en teoría la mano de obra es más cara, pues obviamente va a hacer que disminuyan los costos de producción, y eso va a hacer que nosotros tengamos una ventaja comparativa, valga la redundancia, en comparación con lo que viene siendo el otro país, ¿ok?
También nos dice aquí que el comercio internacional también resulta en ganancias del proceso competitivo. La competencia es esencial para la innovación y la producción eficiente. Esto es bien importante. Cuando nosotros no tenemos competencia, es como a lo mejor ustedes, digo, son jóvenes, pero hace muchos años existían muchos monopolios. Obviamente voy a poner el caso del caso de las telecomunicaciones, el caso de Teléfonos de México, que era una empresa del gobierno y obviamente era el único prestador de servicios que existía. Al haber solo un prestador de servicios había demasiadas ineficiencias, había demasiado forma de poner ellos los precios. ¿Por qué? Porque no había quien nos hiciera competitivos. En la actualidad, obviamente, la globalización el tener una globalización nos hace que seamos mucho más competitivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras no tengamos esa competencia, ahora sí que como comúnmente eh, nos dormimos a nuestros laureles porque sabemos que tenemos cautivo a nuestro consumidor final. ¿Qué nos dice aquí? Que la competencia internacional ayuda a mantener a los fabricantes nacionales listos y les brinda un fuerte incentivo para mejorar la calidad de sus productos. Cuando nosotros, y lo vamos a ver en clases más adelante, cuando nosotros eh, vamos a importar un producto, vamos a exportar un producto, en teoría cuando hacemos importaciones existen unos impuestos que se les conocen como aranceles. Esos aranceles tienen el objetivo por parte del gobierno, en el caso de México, de que se cuide la economía nacional y que se le dé preferencia al consumo nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también el gobierno da esos incentivos para la economía local o los fabricantes nacionales para que sean competitivos, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pudiera llegar a pasar? Si yo tengo un producto y vuelvo a poner el ejemplo de lo que vienen siendo las compañías de vehículos. Anteriormente, hace muchos años, veíamos nada más 2 o 3 marcas de vehículos. Perdón, en la actualidad vemos muchas más marcas, hay mucha más competencia y aunque esos productos se armen o no se armen o se importen al país, hay ocasiones en que son mucho más competitivos en cuanto al precio. Al final de cuentas, el consumidor final es lo que va a pedir, que tenga un producto de calidad, pero que obviamente al menor costo posible. A final de cuentas, de lo que se trata es de eficientizar el uso de los recursos. Entonces, ¿qué nos dice también esto? Que la globalización, en términos generales, o el comercio internacional, como lo quieren ver, hace que exista una competencia sana y que hace que seamos mucho más eficientes y mucho más competitivos, ¿ok? Y que obviamente, como lo mencionaba ahorita, y aquí también hace referencia la literatura, pues evitar lo que vienen siendo los monopolios para que haya una mayor oferta o una mejor oferta de lo que viene siendo el producto o el bien que nosotros estemos fabricando en un país determinado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Lo demás son temas netamente de imágenes, de cómo ha aumentado la economía a través de los años. No les quisiera meter mucho tema en eso. Aquí este punto es muy interesante. Habla de las falacias comunes del comercio internacional. Dice que a pesar de las ganancias derivadas del comercio internacional, abundan las falacias. Todos sabemos lo que es una falacia. Es un criterio, un argumento que creemos que es correcto, pero no lo es. Dice, una de ellas es que el comercio es una actividad que suma cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por un lado alguien pierde y que alguien gana. De hecho, ¿y qué nos dice o cuál es esa falacia? Eso es una falacia porque al final de cuentas ocurre todo lo contrario. Aquí nos pone un ejemplo, dice, cuando existe un comercio internacional, un intercambio de bienes, productos, ocurre en lugar de que uno gane y otro pierde, ocurre lo contrario, o sea, ambos ganan. ¿Por qué? Nos pone el ejemplo de Brasil y Estados Unidos. Estos países pueden lograr una producción conjunta más cuantiosa cuando los brasileños suministran café y los estadounidenses suministran trigo. ¿Qué quiere decir esto? Así a grosso modo. Volvemos al tema de las ventajas comparativas que pudiéramos tener, independientemente de las ventajas competitivas que pudiéramos tener. Estados Unidos, por sus condiciones climáticas, es un gran productor de trigo. Brasil, por sus condiciones climáticas, es un gran productor de café. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Eh,
La producción más cuantosa hará posible que los brasileños ganen al usar los ingresos de por su producto, que en este caso es por las ventas del café, para comprar el trigo estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque a final de cuentas estamos entrelazados, somos socios comerciales, no lo veamos como que, ok, como Brasil es el único que puede producir café, Estados Unidos está perdiendo. Probablemente esté perdiendo en la producción del café o en la fabricación de un producto o de un bien, pero está ganando en otro. ¿Por qué? Porque el país al que, por ejemplo, si Estados Unidos le compra ese producto, ese café a Brasil, Brasil va a utilizar esos recursos que tiene para poderle comprar el producto a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces ahí es bien importante ese tema, que creemos que siempre va a haber alguien que gane y que pierda, y no, todo lo contrario, la misma competencia, la misma globalización económica, el mismo intercambio de productos y bienes hace que se genere economía, que se generen flujos de capital, que se generen flujos de servicios que hacen que todas las partes ganen. Generalmente decimos, es que las importaciones nos están afectando. Pues nos están afectando y no. Mencionábamos también en la clase pasada que la forma en la que nosotros medimos nuestra balanza comercial es de una manera muy sencilla. De nuestras exportaciones, restamos el total de nuestras importaciones. La balanza comercial es positiva cuando exportamos más que lo que importamos y es negativa en el caso contrario. Más sin embargo, nosotros, imagínense que no seamos suficientes en algún producto como el trigo. Vamos a poner el mismo ejemplo. A final de cuentas, se requiere para la industria alimenticia que México tenga suficiente producto para suministrar las diferentes necesidades de alimentación o de la fabricación de ciertos productos. Entonces, a lo mejor estamos importando, pero eso no significa que estemos perdiendo. A lo mejor no estamos produciendo el trigo suficiente para nuestro país, pero desde el momento en que nosotros importamos ese trigo, pues obviamente lo estamos metiendo al país, importamos, pagamos, y Estados Unidos probablemente haya productos que nos paguen a nosotros con esos ingresos por la venta, ¿ok? Entonces, es nada más una falacia el decir que uno gana y otro pierde. Otra falacia o otro criterio, un error que se comete o que se cree es que dice que las importaciones, cuando hacemos cargo de importaciones, reducen el empleo y actúan como un lastre en la economía, mientras que las exportaciones promueven el crecimiento y el empleo, que es lo que les mencionaba ahorita. No porque exportemos más significa que tengamos más empleo, o no porque importemos más significa que tengamos menos empleo. ¿Por qué se deriva esta situación? Dice que se deriva de un error al considerar el vínculo entre las importaciones y las exportaciones. Por ejemplo, las importaciones estadounidenses de maquinaria alemana proporcionan a los alemanes el poder para comprar el software del equipo de cómputo estadounidense. Si se fijan, volvemos al mismo tema. Oye, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar a ti, Alemania, voy a importar maquinaria. Pero obviamente para poder realizar esa maquinaria, pues también se requiere cierto material no tangible como es el software o ciertos programas que pueden ayudar a generar esas máquinas. Entonces ahí, ¿qué está diciendo? No estamos reduciendo el empleo, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros le estamos comprando ese software a Estados Unidos tiene que contratar, o las compañías que desarrollan el software tienen que contratar empleados directos e indirectos para poder llevar, en el caso de los ingenieros, para llevar a cabo el desarrollo de ese software que le sirve a los alemanes para poder producir las máquinas que está importando, en este caso, Estados Unidos. Entonces, el hecho de decir que entre más exportemos, vamos a tener más empleo, eso también es una falacia que existe en la economía y que va muy ligada al tema del comercio internacional. También otro tema que me dice que las personas sienten con frecuencia que los aranceles, impuestos y otras restricciones a las importaciones salvarán empleos y promoverán un nivel de empleo más alto. Eso también es incorrecto, porque nos dice que al igual que la falacia anterior, esta también proviene de no reconocer que una reducción en las importaciones no ocurre en aislamiento. Cuando se restringe a los extranjeros vender, también se restringe su capacidad para obtener los dólares necesarios para comprar. Es una correlación, por tanto, las restricciones comerciales que reducen el volumen de las importaciones también reducirán las exportaciones. Es una cosa
correlativa, va relacionada una cosa con la otra. Ahorita les mencionaba hace unos instantes que la mayoría de los países tienden a restringir el acceso a sus productos por esas falacias. Sin embargo, ya en la actualidad yo creo que también hay que, vuelvo a lo mismo, existen muchos indicadores económicos, aunque en este curso le estamos dando un enfoque microeconómico, por así decirlo. Ustedes en el caso específico de su licenciatura, que van para un área de comercio, que van a tener mucha relación con el término de introducción al país de bienes y servicios a través de las importaciones y la salida de productos y bienes a través de las aduanas, a través de las exportaciones. Sin embargo, hay que entender que ya ahorita no podemos decir, por la misma globalización que existe, que el hecho de que nosotros como país establezcamos un arancel significa que estamos perjudicando la economía nacional. O sea, si no es todo lo contrario. Lo que sí se tiene que hacer como país es definir claramente cuáles son las estrategias de crecimiento que vamos a necesitar para que nuestra economía no se caiga. Obviamente, para eso existen programas de tanto de desarrollo económico como de proyección económica, y que cada que se firman los famosos acuerdos comerciales entre los países o los tratados comerciales donde se dice, ¿sabes qué? Vamos a producir, vamos a intercambiarnos estos productos, estos bienes a cierto precio, tenemos un convenio de colaboración, ya se tomó todo el entorno, tanto el entorno arancelario, el entorno de producción, el entorno económico, el entorno fiscal, que eso es bien importante. Cuando la mayoría de las empresas van a invertir en países extranjeros, lo primero que hacen es ver cuál es la legislación tributaria para saber cuántos impuestos van a pagar. Y si el gobierno, por ejemplo, si estamos en México y sabemos que necesitamos la producción de cierto producto, cierto bien, pues obviamente si alguien quiere venir a mi país a invertir, pues obviamente yo le voy a dar las herramientas para que venga a invertir ese capital aquí en México. Mencionábamos en clases pasadas que una de las cosas y que tiene que ver directamente con la globalización es la famosa inversión extranjera. Aquí en México la inversión extranjera directa yo me te atrevo a asegurar que sostiene pues, más del 50% de la economía. Si no tuviéramos esos capitales que han surgido de inversión a través de las diferentes actividades de comercio internacional, que obviamente van con la globalización o que son producto de una globalización, probablemente nuestro país estuviera en condiciones a lo mejor no tan óptimas. Entonces, se tienen que tomar en cuenta todos esos factores al momento de invertir y entender que existen criterios, falacias o circunstancias que pueden hacer ver que cierto tipo de actividades en lugar de ayudarnos nos están perjudicando, y es todo lo contrario. Nos ayudan porque generan competencia económica. Tenemos que aprovechar, obviamente, cada país o cada socio comercial debe de aprovechar sus ventajas comparativas y competitivas para que no nos quedemos en el camino de la globalización. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ahí nos dice que si el comercio aplica para los cigarros, es un tema ahí, no me quisiera meter mucho en ese tema. Este es bien importante. Aquí habla que esto ya es un criterio muy personal. Aquí nos dice que si en el comercio internacional es el comercio internacional una oportunidad o una amenaza para los trabajadores. Yo creo que más que una amenaza es una oportunidad de desarrollo. Yo siempre he creído que la única manera en la que nosotros como personas y como países vayamos desarrollándonos es estarnos preparando lo más adecuado posible. Entiendo también que cada vez somos más las personas que necesitamos de un empleo, somos más las personas, hay pocos empleos y esto es como una pirámide. Cuando nosotros estamos estudiando, la pirámide está abajo, o sea, la pirámide pues tiene una forma triangular y en la parte de abajo, en la base, si se fijan, hay un amplio gama de oportunidades. ¿Por qué? Porque el nivel de especialización pues no es tan necesario. Y lo digo con mucho respeto, no es lo mismo un trabajo de un operario a un trabajo de un ingeniero de producción, no es lo mismo un trabajo de un ingeniero de producción a un ingeniero que desarrolle un software para la maquinaria que se va a utilizar para cierto proceso productivo, o no es lo mismo el trabajo de un director operativo que tiene que ver cómo se desarrolla una planta de producción, cuáles son las maquinarias que se ocupan, la responsabilidad que tiene de la producción, o no es lo mismo un trabajo de un auxiliar contable que el de un contralor, que el auxiliar contable tiene como proceso
principal registrar los asientos de diario y el contralor tiene que cerciorarse de que toda la información que se procesó en la contabilidad, pues obviamente esté debidamente registrada de acuerdo a las normas de información financiera para la correcta toma de decisiones. Entonces, conforme la pirámide se va haciendo hacia arriba, pues obviamente van disminuyendo las posibilidades para encontrar un trabajo en el caso de que queramos tener un trabajo o un empleo de manera directa, pero desde el punto de vista microeconómico, entre más preparados estemos, obviamente, conforme la pirámide vaya para arriba, necesitamos más preparación y más especialidad en cada uno de nuestros ámbitos. En el caso macroeconómico, yo considero que la globalización o el comercio internacional, al contrario, no es una amenaza para los trabajadores. Ya lo mencionábamos hace unos instantes. En la medida que los países o las empresas vayan a invertir a otros lados, es en la medida en la que van a crecer ellos y obviamente nos va a dar mucho más fuente de empleo a nosotros. Es como, imagínense ahorita que de repente se cerrara, no sé, vamos a poner un ejemplo, la Coca-Cola, que cerrara operaciones aquí en México, que cerrara operaciones de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, o que cerrara operaciones Johnson Controls, o que cerrara operaciones, no sé, Danfoss, o como ustedes le gusten y manden. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que realmente el comercio internacional, desde mi óptica, no representa un riesgo, al contrario, representa oportunidades y representa desarrollo, y entre mejor estemos preparados para obtener esa oportunidad es mejor. Hay que entender también que, y yo lo veo a título personal, yo les digo a mis hijos que ahorita ya debemos de ser ciudadanos del mundo. Generalmente aquí en Monterrey somos muy regionalistas, pero deberíamos de tener un poquito una mentalidad más abierta de decir, ¿sabes qué? Se me está dando una oportunidad por mi trabajo, por mi conocimiento, porque he estado estudiando inglés, porque he estado estudiando chino, para irme a otro país. Adelante. O sea, realmente, si viene una empresa aquí, yo trabajo aquí, porque vino a invertir, hay producción aquí, esa empresa comercializa a otros países, y al ver mi trabajo aquí me dicen, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a otro país. Pues obviamente ahí no está generando una amenaza, al contrario, está generando una oportunidad para cada una de las personas que trabajan en esa empresa. Entonces, no representa como tal un riesgo, yo lo veo más bien como una oportunidad de crecimiento para cada una de las personas, o para las personas que son trabajadores de alguna situación en particular, ¿ok? Y pues bueno, ya por último, eh, ha habido mucho, aquí dice que la reacción violenta contra la globalización, dice que quienes proponen el libre comercio y la globalización señalan cómo ha ayudado a Estados Unidos y a otros países a prosperar. Obviamente siempre va a haber opiniones a favor y opiniones en contra. Lo único que sí puedo decir es que en la actualidad la globalización juega un papel importante para el sostenimiento y el desarrollo de muchas economías. No quisiera ser redundante el tema, pero si los países o las grandes compañías retiraran esos capitales, esos flujos de capital de las diferentes países derivados de la globalización, tomando otra vez lo mismo, sus ventajas competitivas, comparativas, pues obviamente no tendríamos la oportunidad de sostener la economía de una manera un poquito más firme. Realmente yo creo que el que haya una reacción violenta o no violenta, ya ahorita en la actualidad ya creo que es imposible. O sea, no podemos detener la vorágine global en la que estamos inmersos todos. Yo les hacía y hago mucho hincapié en ese tema, que lo único constante en la actualidad es el cambio. Hay ocasiones en que si nosotros, por ejemplo, tomamos una decisión, vamos a suponer que estamos en una empresa en la que nosotros vamos a exportar un producto a Estados Unidos, suponiendo que el producto sea aquí en México, o lo fabriquemos aquí en México. Yo tomé en cuenta, por ejemplo, no sé, si me dedico a los equipos electrónicos y yo voy a mandar mis productos a Estados Unidos, o por ejemplo, que estuviéramos en China, no sé, en el país que ustedes quieran. Yo, para crear un producto electrónico, una computadora, tengo que tener en cuenta varios factores. Obviamente tengo que tener materia prima que tiene un costo, el plástico, lo que ustedes gusten y manden. Entonces, cuando yo hago mi análisis de lo que viene siendo cuánto me costó producir este artículo electrónico, pues yo en base a eso voy a fijar mis precios. ¿Qué es lo que pasa si el día de mañana, por alguna situación, mi proveedor está en Tailandia y en Tailandia sufrieron
no sé, un terremoto o hay una catarsis económica, pues obviamente me va a impactar a mí, pero a final de cuentas, la globalización, o más bien dicho, no la globalización, ¿qué quiero decir con esto? De que estamos entrelazados entre todos los países y obviamente yo no voy a dejar de producir mi producto, tengo que buscar algún otro proveedor. Pero ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor ayer me dijeron, te va a costar tanto este producto para que tú realices tus computadoras y resulta que por esa situación económica pues estamos ya ahora con otra condición. Entonces, lo único constante es el cambio. La globalización es mala, el comercio internacional no es malo, lo que sí es malo es no estar actualizado y sobre todo estar viendo cuáles son los factores de riesgo que tenemos para tanto para la producción a nivel microeconómico como la producción a nivel macroeconómico en caso de exportaciones o importaciones, ¿ok? Y ahí hace una referencia al terrorismo, que bueno, ese es un tema ya un poquito más político, un poquito más bélico, como en su momento el terrorismo a través de las diferentes pues células que había, ¿no? Que amenazaban la paz mundial debido a las amenazas que tenían el caso específico de Estados Unidos hacía que pues la mayoría de los países dijeran que esto iba a ser una catástrofe y al ser esa catástrofe, pues obviamente muchos países había fuga de capitales y ¿sabes qué? Pues si están en México, si están en tal parte, van a hacer que la economía disminuya y por ende pues vamos a perder dinero. De hecho, por ahí un lema muy famoso, reitero, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero allá por el 2001, pues estuvo el famoso atentado de las Torres Gemelas y pues obviamente eso impactó a nivel mundial, ¿verdad? Porque no sabían exactamente cuál iba a ser el futuro del mundo, vamos a decirlo así. Entonces, el terrorismo en su momento también tuvo un impacto en la economía global, en la globalización, porque pues obviamente no sabíamos cómo se iban a desarrollar las cosas en un futuro. También existen otro tipo de cuestiones y también ya desde un punto de vista económico. A veces decimos las personas que la economía, perdónenme, la guerra es un detonante económico. Se dice que previo a lo que vienen siendo los atentados ya hay pues muchas suposiciones al respecto. En los años 30 en Estados Unidos hubo una gran depresión, la famosa depresión de los años 30, y se decía que previo a esos atentados Estados Unidos estaba a punto de generar o iba a tener una recesión muy similar a la de esos años. Y obviamente, ¿cuál es la manera de reactivar una economía? Pues parece que ilógico, pero la guerra también es una forma de reactivar la economía porque se empieza a producir armamento nuclear, se empieza a requerir de más helicópteros, se empieza a requerir de muchas cosas para poder hacer frente a una guerra. Entonces también, pues obviamente eso hace que la economía en automático se incentive porque se crean más empleos, se crean más intercambio de bienes internacionales para llevar a cabo ese frente. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, por favor, abro los micrófonos. ¿Algún comentario respecto a este tema? No. Bueno, miren, aprovecho para comentarles, el día de hoy se va a estar aperturando, como les comenté, lo que viene siendo la actividad una semana más, porque estamos ahorita con este tema de que estamos reponiendo apenas la clase. Muchos de ustedes ya enviaron su tarea, por ahí también en la clase pasada una señorita me mandó ya el correo donde me hace referencia que ya pude ver la tarea, si está correcta, yo sí la puedo ver, no recuerdo el nombre de la alumna, pero para que sepa que ya la recibí. Y pues bueno, no les quito más su tiempo, les agradezco mucho a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Esta sesión va a ser grabada para que esté incorporada un ratito más a la plataforma. Y si ya no tienen ningún tema, nos veríamos el próximo martes para ahora sí continuar con lo que viene siendo nuestra unidad número 2, donde vamos a hablar de la globalización, más bien dicho, perdónenme, de la empresa y su internacionalización a través del tiempo, pero ya de una manera más microeconómica. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo martes. Muy amables y que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. Saludos. Gracias.